Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar qué sentido tiene la recomendación de triturar las legumbres. Alguno cuando hablo de estos títulos y después empieza a pensar, bueno, mientras suena la musiquita hasta que yo empiezo a hablar otra vez, nos da tiempo de pensar y pensaréis, a mí nunca me han dicho que triture las legumbres. Bueno, pues yo os digo que es una recomendación muy frecuente y muy habitual en la consulta, sobre todo cuando nos encontramos con personas que dicen yo no como legumbres porque me dan gases. Y lo primero que solemos recomendar es prueba a triturar las legumbres. Esta recomendación la podríamos asociar también con el consumo de algunas verduras. Es decir, ¿realmente iría asociado a problemas digestivos? No tales problemas, porque creo que esto nos pasa prácticamente a todos en mayor o menor medida y evidentemente tiene su explicación. Así que vamos a empezar por ahí, por explicar por qué se producen mayor cantidad de gases cuando consumimos las legumbres enteras que cuando las consumimos trituradas, que tenemos dos formas diferentes de triturar que además nos producen efectos diferentes. Así que vamos pasito a pasito. Primero, las legumbres son un alimento muy rico en fibra, especialmente cuando no están peladas, y pensaréis, nunca están peladas, ¿vale? Pues por ejemplo, judías o alubias siempre están con la piel, los garbanzos prácticamente siempre, aunque a veces cuando los ponemos a remojo podemos tratar de eliminar parte de esas pieles para reducir la cantidad de fibra. Cuando cocemos muchas veces nos damos cuenta de que esas pieles salen, a veces como pesan menos van a la superficie y las podemos retirar, pero otras veces pues es casi imposible. Fijaros en una legumbre, por ejemplo, de consumo menos frecuente, las habas. Si las habas son un poco grandecitas, se pelan generalmente para evitar que se desprendan durante la cocción o después se retiran, así como un poco de cuidadito. ¿Por qué? Porque son difíciles de digerir. Y pensaréis, no nos ha dicho nada de las lentejas. Vale. Las lentejas normales generalmente llevan su piel, pero podemos conseguir lentejas peladas, al igual que guisantes secos pelados, que si tenemos problemas digestivos con la fibra nos van a sentar infinitamente mejor, porque reducimos esas pieles, que son fibra insoluble principalmente, que acelera nuestro tránsito intestinal y que después pues la microbiota intestinal pues quiere comérsela y como le gusta mucho la fibra pues genera mayor cantidad de gases. Vamos a decir, a menor masticación, es decir, cuanto más entera pase la fibra por nuestro sistema digestivo, como nosotros no somos capaces de digerirla, lo único que podemos hacer es cortarla, machacarla, triturarla. ¿Cómo? Con los dientes. Las personas que mastican poco o que comen rápido probablemente tendrán más problema de gases cuando comen legumbres. Las personas que están ahí un buen rato masticando probablemente tendrán menos problema de gases. Y esto no es algo que vaya relacionado directamente con eso que se suele decir, no comas tan rápido que tragas aire. No comas tan rápido que no masticas. Y si no masticas, tus alimentos pasan demasiado grandes, de un tamaño excesivamente grande para poderse digerir adecuadamente. Evidentemente, ya hemos dicho, esta fibra no se digiere, pero el resto de alimentos, imaginaros que yo me como un filete, me lo trago casi sin masticar, a mi estómago llegan trozos grandes que igual los jugos gástricos no son capaces de romper adecuadamente. Si ese filete está bien masticadito y bien ensalivado, pues probablemente los jugos gástricos van a terminar de hacer su función y no van a pasar trozos de carne sin digerir al intestino. Esos trozos de carne sin digerir al intestino llegarían también a la microbiota porque no se pueden absorber. Y ese es uno de los principales problemas de comer rápido y masticar poco, que no se digieren adecuadamente los alimentos
y por lo tanto se producen problemas digestivos. Volvemos a las legumbres, que me he ido un poco por las ramas para que veáis el efecto, ¿no?, de ese comer rápido, que es la no masticación o no buena masticación. ¿Qué podemos hacer para suplir la masticación? Triturar. Y esto nos sirve, imaginaros, personas que tienen dificultades de masticación, personas mayores, por ejemplo, que mastican poco. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que triturar los alimentos facilita su digestión. ¿Por qué? Porque rompemos todos esos componentes de los alimentos, entre ellos, por supuesto, la fibra. Fibra que, si os fijáis, os voy a poner otro ejemplo, aunque parezca un poco escatológico. Bueno, cuando comemos, por ejemplo, maíz en conserva, unos granos de maíz que tienen grandísima cantidad de fibra por fuera, si los aplastáis así, uno, por ejemplo, recién sacado de la lata, os saldrá lo de dentro y os quedáis con la piel entera. ¿Qué pasa? Que cuando comemos maíz, muchas veces, si al día siguiente o 2 días después miramos lo que evacuamos, ¿qué pasa? Que nos podemos encontrar con maíces enteros. O sea, fijaros lo mal que masticamos. Si no os encontráis ninguno, os doy la enhorabuena, porque es que masticáis fenomenal, pero es rarísimo que no aparezca ningún grano entero de maíz, o medio partido, o sea, sin terminar de masticar. Y eso mismo ocurre también con las legumbres, pero son menos visibles, probablemente porque no tienen ese color amarillo tan brillante como tienen los maíces, ¿no?, cuando los comemos, y pasan más desapercibidas. Así que ya sabéis, esa recomendación de triturar es generalmente asociada a que masticamos mal. Tendríamos otra forma de triturar, os he dicho antes, que sería pasar esas legumbres por el pasapurés. En este caso no estamos partiendo la fibra. La fibra se queda en la parte de arriba del pasapurés. El resto de los componentes de las legumbres caen a la cazuela o al recipiente que hayamos puesto por debajo. Lo que hacemos es reducir la cantidad de fibra que contienen esas legumbres. Y a veces este paso, este triturar con un pasapurés y retirar esa fibra, puede ser un primer paso para mejorar los problemas digestivos que aparecen cuando se consumen las legumbres. Quito ese exceso, después de unos días acostumbrándome, o un periodo de tiempo, que no voy a comer legumbres todos los días, pero bueno, un periodo de tiempo en el que me acostumbro, o mejor dicho, le acostumbro a mi sistema digestivo a consumir las legumbres sin esa cantidad alta de fibra, paso a triturar, le acostumbro a un poco más de fibra, pero predigerida, podríamos decir, con ese triturado mecánico de la batidora, y después pasaría a comerlas sin triturar de ninguna manera, ir viendo el efecto que se produce o esa mejora en los síntomas. Ojo con las cantidades, que no es lo mismo comer un plato de lentejas que comerse 3. En ese caso la cantidad de fibra va aumentando, evidentemente en proporción similar a la cantidad que nos estamos comiendo. Esto mismo que os he contado con las legumbres, que por cierto, antes de que se me olvide, también os quería decir que, por ejemplo, los humus son una muy buena forma, fácil de digerir, de incluir las legumbres. Primero, porque vamos a comer menos cantidad seguro. Segundo, porque están trituradas. Y tercero, porque nutricionalmente es un alimento muy interesante, una receta interesante, porque la combinamos, bueno, pues con otros alimentos que también nos pueden ayudar a mejorar la nutrición. Lo que os iba a decir ahora era que todo esto es aplicable también, por ejemplo, a las verduras. Aquellas personas que les cuesta digerir las verduras, especialmente cuando tienen gran cantidad de fibra, pueden comenzar a preparar cremas de verduras que las van a digerir muchísimo mejor. Pero los purés o los triturados, tanto de legumbres como de verduras, como de lo que sea, también tienen algún inconveniente, como por ejemplo que tienen mucha menor sensación de saciedad, llenan menos. ¿Por qué? Porque tardamos mucho menos en comerlo. Si yo como unas legumbres enteras, las tengo que masticar. Y ojo, que a partir de ahora espero que las mastiquéis bien para evitar ese exceso de fibras sin triturar en vuestro intestino. Así que nos lleva un ratito masticarlas, y sin embargo las cucharadas de puré o de legumbres trituradas pues van una detrás de otra, meto en la boca, trago, meto, trago, y me he ventilado el plato en cuestión de segundos.
poca sensación de saciedad comiendo la misma cantidad, y eso nos puede llevar a comer de más cantidad de legumbres o necesitar otro plato después, que igual cuando las comemos masticadas pues no lo necesitamos, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Además, bueno, en este caso no podríamos decir que es tan evidente, porque realmente masticar unas legumbres son alimentos blanditos y fáciles de masticar, pero la ausencia de masticación se ha asociado muchas veces también a problemas en el desarrollo mandibular y en el desarrollo de la musculatura de la cara, que parece una tontería, pero que realmente no lo es, y que podría incluso llevarnos, si no masticamos nada, caso ya súper exagerado, a deformidades incluso en la cara. O sea, que es algo que masticar pues siempre es ejercitar, ¿no?, todos esos músculos, y favorece el desarrollo óseo también de las estructuras que rodean la cavidad bucal. Así que creo que es algo que, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, con el caso de las legumbres, ya os digo, para mejorar la digestión, esa fibra tiene que estar bien triturada, y tenemos que tener cierto hábito en el consumo de fibra. Y si no, empezamos primero por el pasapurés, después trituramos y después incluimos las legumbres enteras, para ir dándole pues una época, un periodo de transición a nuestro intestino para que se acostumbre a su consumo. Se digieren también mucho mejor, y esto creo que es de cajón, las legumbres acompañadas de verduras o alimentos de fácil digestión, que puede ser también un huevo cocido picado para complementarlo, que cuando llevan derivados cárnicos o alimentos ricos en grasa, que la digestión también se ralentiza y resulta mucho más pesada. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal, y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.